buenas tardes. Muy, buen- Muy buenas, mi nombre es Jordano Lionel Ponte Espinosa. El día de hoy voy a estar explicando este ejercicio de momento de inercia de cuerpos compuestos. En primer lugar, la fórmula nos dicen que tenemos que hallar el momento de inercia de todo este cuerpo respecto al eje X y respecto al eje Y. El primer paso que debemos hacer es separar por figuras. Acá tenemos un triángulo y acá nosotros podemos trazar otra línea para darnos con la sorpresa de que acá tenemos un rectángulo, un semicírculo y este agujero que sería un círculo. A esto le llamaremos nuestra figura 1, figura 2, el semicírculo será nuestra figura 3 y este círculo o agujero será nuestra figura número 4. Luego de haberlo seccionado, vamos a trabajar los respectivos momentos de inercia dependiendo de cada figura. Para nuestra figura 1, que es un triángulo, su inercia, su inercia en el eje X, como está pegado tanto al eje X como Y, sus momentos de inercia van a ser un doceavo de base por altura al cubo, o sea, 120 por 60 al cubo. Y para la inercia en el eje Y va a ser igual a un doceavo, de 120 por 60, pero en este caso ya no va a ser la altura del cubo, sino que va a ser la base. Estos cada uno nos va a dar respuestas de 216 por 10 a la 4 y 864 por 10 a la 4. Pasando a nuestra segunda figura, figura 2, la cual es un rectángulo que de la misma forma está pegado tanto al eje X como Y. En este caso, su inercia en X y su inercia en Y, ambas van a ser un tercio de la base, que en este caso es 120 por altura. La única diferencia va a ser que en la inercia en X, la altura va a ser al cubo y en la inercia en Y va a ser su base al cubo. Estos nos van a dar como respuesta 2048 por 10 elevado a la 4 y aquí nos va a dar 4608 multiplicado por 10 elevado a la 4. Ahora pasaremos a nuestra figura 3, la cual es un semicírculo. En este caso nos vamos a apoyar de las fórmulas de secciones planas que tenemos para poder tomarlo como referencia. En este caso nos dicen que un semicírculo, su inercia en Y y su inercia en X van a ser un octavo de pi por el radio a la 4, siempre y cuando tanto el, siempre y cuando el eje X pase por su centroide en este mismo, pase, pase por su diámetro y en el eje Y que tiene que pasar por su centroide.
En este caso, nosotros, como podemos observar, en el eje Y no lo cumple y en el eje X tampoco. Así que para ambos vamos a tener que aplicar Steiner. Sin embargo, antes de poder nosotros continuar, vamos a tener que hallar un punto acá que va a ser su centroide de este mismo. En este caso, la distancia desde su diámetro o de su base de nuestro semicírculo hasta su centroide va a ser, como podemos observar, 4 veces el radio entre 3pi. Luego de hacer nuestro cálculo, vamos a obtener que esto es 25,5. Teniendo esto en cuenta, podemos continuar. Nuestra inercia en el eje X va a ser igual a, usando respecto a nuestro eje centroidal, a su eje paralelo, vamos a usar esta fórmula que va a ser 0,1098 por el radio a la 4, que sería el radio del semicírculo es 60, o sea, por 60 a la 4. Y a esto por Steiner le vamos a sumar su área por distancia al cuadrado. En este caso, el área de este semicírculo es pi por radio al cuadrado, que sería por 60 al cuadrado entre 2. Y esto a su vez multiplicado por la distancia desde el eje X hasta su centroide, que sería 105,5 al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado que la inercia en el eje X de nuestro semicírculo es 6.436,31 multiplicado por 10 elevado a la 4. Ahora, para nuestro momento de inercia en el eje Y, como podemos observar, acá no tenemos una fórmula definida para utilizar con su eje centroidal, debido a que su centroide está en el centro. Así que únicamente tenemos que usar esta misma fórmula, pero aplicando Steiner como hicimos acá, que sería 1/8 de pi por el radio a la 4 por 60 elevado a la 4 sumado a su área, lo vamos que la tenemos aquí, y por radio al cuadrado entre 2, y a su vez multiplicado por la distancia. Pero en este caso va a ser la distancia desde este punto hasta acá. Si sabemos que de acá a acá vale 100, vale 120, de acá a acá va a ser la mitad, es decir, 60, que también va a ser al cuadrado. Con esto obtenemos que nuestra inercia en el eje Y va a ser igual a 2544,69 multiplicado por 10 elevado a la 4. Ya casi acabamos, únicamente nos falta nuestro círculo, el cual sería nuestra figura 4, la cual vamos a analizar. En este caso, nuestro círculo podemos darnos cuenta
que no cumple el requisito para aplicar esta fórmula directamente, debido a que nuestros ejes no pasan directamente por su centroide, que sería este. Debido a esto, lo que tendremos que hacer será aplicar Steiner de la misma forma. Y por eso, la inercia en X será un cuarto de pi por el radio a la 4, en este caso su radio es 40, y a esto le vamos a sumar el área, que sería pi por 40 a la 4 al cuadrado, multiplicado por la distancia al cuadrado. La distancia para el eje X desde nuestro centroide hasta el eje X es de 80, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y para nuestro momento de inercia en el eje Y va a ser igual, un cuarto de pi por el radio a la 4 más su área multiplicado por la distancia al cuadrado. En este caso, todo esto va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar va a ser la distancia respecto al eje paralelo, que en este caso ya no sería 80, sino que sería 60, dejándonos con la respuesta de que la inercia en X va a ser igual a 3418,05 por 10 a la 4, y su inercia en el eje Y va a ser igual a 2010,62 por 10 a la 4. Una vez teniendo todos los momentos de inercia de nuestras figuras, vamos a empezar a sumar todo el área sombreada y le vamos a restar el agujero. Eso nos va a dejar como respuesta que la inercia en el eje X de nuestro cuerpo compuesto es 5282,26 por 10 elevado a la 4. Esto luego de haber sumado la inercia en X de la figura 1, 2, 3 y restarle el de la figura 4. Y su momento de inercia en el eje Y nos va a resultar 6006,07 de igual forma por 10 a la 4. Luego de haber sumado el momento de inercia en Y de la figura 1, 2 y 3 y restarle el de la 4. Eso ha sido todo. Gracias por ver el video.